Pues el título que asignaron para mi ensayo de candidatura fue Condiciones ambientales físicas, químicas, geológicas y biológicas relacionadas con hábitats pelágicos y su dinámica y métodos para estudiar estos mismos. Primero voy a hablar de hábitats pelágicos en general y luego sobre el sargazo pelágico como hábitat, las corrientes y vientos como medios de transporte, los nutrientes y contaminantes, algunas variables ambientales, la importancia de la escala de estudio, sobre algunos procesos que adquieren especial relevancia estando ya muy cerca de la costa, y voy a terminar con una opinión acerca del futuro del sargazo pelágico como hábitat. El océano puede ser dividido en dos grandes zonas o dominios: el bentónico, que se refiere a todo el fondo marino, y el pelágico, que se refiere a toda la columna de agua, desde la superficie hasta las grandes profundidades. La parte de la zona pelágica, que está sobre la plataforma continental, corresponde a la región nerítica, mientras que el resto corresponde a la región oceánica. Sin embargo, algunos autores usan los términos pelágico, mar abierto o mar azul para referirse a la región oceánica, lo cual puede generar confusiones. La zona pelágica es el hábitat más grande conocido, pues cubre alrededor del 70% de la superficie del planeta, con una profundidad promedio de 4 kilómetros. Más de la mitad de la biomasa de los protistas y el 75% de la biomasa animal habita en la zona pelágica. La parte más superficial y oxigenada de la zona pelágica, en donde hay suficiente luz para la fotosíntesis, se llama zona fótica. Esta zona, por lo tanto, es el hábitat de los fotoautótrofos marinos, como el fitoplancton y el sargazo pelágico. Dentro de la zona fótica, los frentes y remolinos constituyen hábitats oasis para los fotoautótrofos y en consecuencia también para organismos de niveles tróficos superiores. Aquí vemos que en las zonas de surgencia también hay mayor biomasa tanto de fitoplancton como de zooplancton. Los hábitats pelágicos con un contenido importante de fotoautótrofos son ecológicamente muy relevantes precisamente por lo que hacen estos organismos. Conforman la base de la pirámide trófica, generan el oxígeno que se respira, secuestran dióxido de carbono y participan en los ciclos biogeoquímicos de muchos otros elementos. Más del 99% de las criaturas marinas, incluidas las del mar profundo, dependen directa o indirectamente de los fotoautótrofos pelágicos. Además, los grandes yacimientos de petróleo, como los que actualmente explotamos, se formaron gracias al fitoplancton, que quedó enterrado en las profundidades. Las funciones de los fotoautótrofos pelágicos son tan diversas y relevantes que hasta participan en la regulación del clima global. El sargazo pelágico, al cual me referiré simplemente como sargazo, está constituido por dos especies de macroalgas pardas, Sargassum fluitans y Sargassum natans. Estas se reproducen por fragmentación y todo su ciclo de vida lo realizan flotando en gran parte del Atlántico Norte. Así, el sargazo pelágico proporciona a la superficie marina algo que regularmente carece: estructura física sólida, compleja y extensa. Entonces, el sargazo conforma un hábitat peculiar para muy diversos organismos, proporcionándoles un medio de descanso, refugio, alimentación, crianza, reproducción y transporte. Hay habitantes microscópicos, desde virus hasta eucariontes de todo tipo. También ocurre una gran diversidad de macrofauna, desde invertebrados hasta vertebrados enormes como ballenas. Los peces son abundantes, incluyéndose anguilas, atunes, tiburones, marlines, entre muchos más. Hay tortugas, aves marinas e incluso algunas especies son consideradas endémicas del sargazo. Los beneficios ecosistémicos y económicos que brinda el sargazo son ampliamente reconocidos, sobre todo en el Mar de los Sargazos. El sargazo invadió la región de recirculación norecuatorial, o NER por sus siglas en inglés, en el año 2011, y desde entonces su biomasa y por lo tanto su potencial como hábitat pelágico han crecido abrumadoramente. Sin embargo, estas macroalgas
también comenzaron a arribar de manera atípicamente masiva en costas de África y América, causando diversos e importantes daños. A continuación, mientras platico sobre factores que afectan al sargazo, voy a estar haciendo comparaciones con la microalga nodularia espumígena. Esta microalga, al igual que el sargazo, lleva una vida planctónica, realiza la fotosíntesis oxigénica y es formadora de florecimientos. A diferencia del sargazo, es productora de toxinas en algunos sitios y es diazótrofa, o sea, realiza la fijación de nitrógeno gaseoso. La especie ocurre en aguas salobres de distintas partes del mundo, sobre todo en el mar Báltico y Australia, pero también en otros sitios de Estados Unidos y en el lago cráter de Alchichica, México, entre otros. El sargazo, al igual que N. espumígena, posee estructuras que le confieren flotabilidad y como carece de nado propio, su trayectoria de viaje depende de la circulación de corrientes y vientos. El sargazo forma un circuito en la región del Golfo de México, Mar de los Sargazos y Mar Caribe. Primero crece abundantemente en el Golfo de México, cerca del Mississippi, y luego es transportado por la corriente del Lazo y la corriente del Golfo hacia el Mar de los Sargazos, en donde se acumula. Cuando ocurren vientos del norte, el sargazo se distribuye más hacia el sur y se favorece su ingreso al Mar Caribe, donde se incorpora a la corriente del Caribe. Esta corriente se dirige hacia el oeste y cuando pasa al norte de Honduras se denomina corriente Caimán. Cuando choca con la península de Yucatán y se desvía hacia el norte, se denomina corriente de Yucatán. Los vientos en la región se dirigen predominantemente hacia el oeste, lo que favorece encallamiento de sargazo en la parte oriental de la península de Yucatán. El viento también favorece encallamiento de N. espumígena en las orillas de los cuerpos de agua donde habita. El sargazo que viene de la NER sigue la migración estacional de la zona de convergencia intertropical. Cuando ésta se desplaza hacia el norte, se favorece el ingreso del sargazo al Mar Caribe, el cual puede llegar hasta Quintana Roo y tal vez se incorpora al circuito del sargazo. Por otro lado, el viento induce la circulación del ACMUIR, la cual provoca que materia flotante, como el sargazo y N. espumígena, se distribuya a manera de hileras. Sin embargo, vientos demasiado intensos podrían hacer que ambos fotoautótrofos se hundan. N. espumígena parece que se hunde con mayor facilidad, pues prolifera mejor y se hace evidente en la superficie cuando hay calma en los vientos y estratificación en la columna de agua. El sargazo y N. espumígena necesitan hacerse de ciertos elementos. Los que se requieren en mayor cantidad constituyen a los macronutrientes e incluyen al famoso chont. Los micronutrientes corresponden a elementos como el manganeso y hierro y son necesarios para la vida, pero en cantidades muy pequeñas. Hay nutrientes cuya cantidad en el medio es escasa con respecto a la biológicamente requerida y por lo tanto limitan el crecimiento de los organismos. Los nutrientes más limitantes para los fotoautótrofos pelágicos son el hierro, nitrógeno y fósforo. El sargazo en el Atlántico Norte generalmente está más limitado por nitrógeno y fósforo. Los diazótrofos como N. espumígena no están limitados por nutrientes nitrogenados porque fijan nitrógeno gaseoso, el cual es abundante. La distribución de los nutrientes en la zona fótica es heterogénea. En general, la zona nerítica es eutrófica o rica en nutrientes, de forma tal que los fotoautótrofos proliferan más. Fuera de la plataforma continental, las aguas son oligotróficas o de escasos nutrientes, por lo que el crecimiento es limitado, sobre todo en los grandes giros oceánicos. Una de varias características del sargazo que le ayudan a sobrevivir en aguas oligotróficas es su peculiar pared celular. En su parte externa, la pared de sus células es una matriz amorfa que por su composición y consistencia mucilaginosa
es propensa a capturar sustancias, no solo nutrientes, sino también contaminantes. De hecho, el sargazo es considerado un buen bioabsorbente de metales pesados, entre los que destaca el arsénico. Por lo tanto, el sargazo es relativamente tolerante a estos contaminantes. Algo similar pasa con las cianobacterias, como N. spumigena, que incluso se han propuesto como un candidato prometedor para la remoción de metales pesados. Los metales pesados han recibido mucha atención debido a su naturaleza tóxica. La mayoría ocurren en cantidades traza, pero muchos son dañinos incluso a muy bajas concentraciones. Los efectos tóxicos pueden ir desde irritación hasta cáncer y la muerte. Entonces hay cierto riesgo por metales pesados para los organismos que habitan en el sargazo. Los más pequeños y en estadios de vida temprana podrían ser los más vulnerables. La macrofauna, por lo general, no se alimenta del sargazo, aunque este sí se ha encontrado en el tracto digestivo de tortugas, aves marinas, ofiuros, crustáceos y peces. Entonces, los metales capturados por el sargazo podrían pasar a otros organismos, circular en la red trófica y eventualmente llegar al fondo junto con las excreciones y cadáveres de los organismos. Nuevos nutrientes y contaminantes llegan a la zona fótica de distintas maneras. Pueden venir en aguas más profundas, en ríos, desde la atmósfera o ser producidos por los mismos organismos de la zona fótica. Para el sargazo, las urgencias más relevantes son las de Canarias, la ecuatorial del Atlántico y surgencias más costeras del Caribe y Golfo de México. Los ríos Amazonas, Orinoco, Congo y Mississippi son de los más importantes, aunque también hay otros ríos menores en el Caribe, como son los del norte de Colombia. El desierto del Sahara es el que aporta más polvo para el Atlántico Norte, aunque el Caribe también tiene su propia zona desértica. En los extremos este y oeste del Noratlántico tropical, la probabilidad de deposición por emisiones volcánicas también es alta. De hecho, desde 2011, cuando el sargazo ya invadía la NER, al menos 4 volcanes han hecho erupción en estas regiones. Además, el sargazo recibe nutrientes de los organismos que viajan junto con él, incluidos los diazótrofos. N. spumigena también es afectada por todos estos factores. Sin embargo, demasiado aporte de nutrientes, principalmente nitrogenados, puede resultarle perjudicial. La microalga crece mejor cuando hay pocos nutrientes, de forma tal que aprovecha su capacidad como diazótrofa y evita competencia y depredación. La radiación, temperatura, salinidad, densidad y pH son algunas variables que también afectan la dinámica del sargazo. De acuerdo con Jouano et al. 2021, la intensidad de luz óptima para el sargazo es de 60 a 80 watts por metro cuadrado y su crecimiento máximo se da a los 26 grados centígrados. Entonces la NER parece ser ideal en estos aspectos. Por debajo de los 12 grados, el sargazo deja de crecer por frío y esto ocurre al norte del Mar de los Sargazos. La salinidad óptima para el sargazo es de 36 a 42, mientras que salinidades menores a 30 reducen su crecimiento. En cuanto a la densidad, las aguas del Atlántico ecuatorial son tan solo 4 partes por mil menos densas que las del Mar de los Sargazos, por lo que estos cambios de densidad casi no tendrían efecto sobre la flotabilidad del sargazo. Los vientos son más reconocidos por causar hundimiento del sargazo, sobre todo durante condiciones de tormenta, que son frecuentes en la NER y en el Mar de los Sargazos. Sin embargo, también se ha reportado mayor abundancia de sargazo en temporada de huracanes y viento intenso, pues se favorece el ascenso de agua con nutrientes. Respecto al pH, este es algo más ácido en el Atlántico ecuatorial, en el Caribe y hacia las costas, lo cual podría significar menos biocalcificación en estas regiones. Por otro lado, se espera una mayor capacidad de bioabsorción de contaminantes en aguas relativamente ácidas, más cálidas, más contaminadas y con un mayor tiempo de residencia.
N espumígena también florece con intensidades altas de luz. Su temperatura ideal es entre los 25 y 30 grados centígrados y tolera salinidades de 0 hasta 35, aunque generalmente crece mejor a salinidades alrededor de 7. Una manera para estimar el desplazamiento del sargazo y del fitoplancton, saber en dónde y cuándo van a encallar y en qué cantidad, es mediante el uso de modelos computacionales. De acuerdo con varios autores, cuando se hacen estudios de gran escala, para periodos de 2 meses o más, se obtienen resultados más realistas, considerando crecimiento y mortalidad en función de nutrientes y variables ambientales. Si en estos casos no se considera crecimiento, entonces el área de distribución y la biomasa podrían quedar subestimadas. En contraste, si se considera crecimiento bruto sin mortalidad, entonces el área de distribución y la biomasa podrían quedar sobreestimadas. Para estudios más regionales, que abarquen tiempos más cortos, el transporte y la distribución del sargazo se estiman relativamente bien a partir de la advección por corrientes y vientos. Entonces, para hacer una modelación precisa de pequeña escala, antes de modelar la biología, conviene asegurarse de que la hidrodinámica y los vientos simulados son lo suficientemente realistas para el grado de exactitud requerido. Ya muy cerquita de la costa, por ejemplo en la región del sistema arrecifal mesoamericano, adquieren relevancia otros factores como meandros y remolinos que se forman, por ejemplo, cuando la corriente de Yucatán interacciona con la barrera arrecifal, con islas y con la morfología de la costa. Las descargas de agua dulce, superficiales o subterráneas, llevan nutrientes y contaminantes, generan frentes oceánicos y modifican la hidrodinámica local. Por ejemplo, cuando agua dulce ingresa a lagunas arrecifales mediante ojos de agua del fondo. Por otro lado, el oleaje, junto con la marea y el viento, contribuye a que el sargazo ingrese a lagunas costeras. Dentro de estas, hay corrientes inducidas por oleaje y cuando las olas rompen, el sargazo se va apilando en la playa. Aquí en la parte superior tenemos a la laguna arrecifal de Puerto Morelos. El oleaje es muy importante para lagunas arrecifales como esta, pues induce un aumento en el nivel del agua dentro de las lagunas y es el principal generador de la circulación lagunar. De acuerdo con Rutten et al. 2021, la deposición de sargazo en la playa predomina cuando hay vientos y oleaje poco intensos que se dirigen hacia la playa. En contraste, la remoción natural del sargazo ocurre cuando hay un nivel de agua elevado y oleaje intenso. Si el nivel del agua no rebasa la cima de sargazo, entonces la remoción de la macroalga es gradual. Si el nivel del agua cubre a todo el sargazo, entonces puede haber algo de deposición de sargazo en partes más altas de la playa, pero el resto del sargazo es removido abruptamente. Es posible que el sargazo abandone la laguna arrecifal, sobre todo cuando hay oleaje intenso, pues también se intensifican los flujos de salida a través de las bocas de la laguna. El oleaje por sí solo también es una fuerza erosiva y de cambio morfológico de sistemas litorales. Si al oleaje se le añade sargazo, entonces el poder erosivo y de cambio puede ser aún mayor por un efecto tipo cepillado. Incluso se ha reportado pérdida de arena en regiones donde se acumula sargazo y también se sabe que el roce constante entre macroalgas y arrecifes puede dañar a los corales. Por otro lado, el sargazo acumulado eventualmente se descompone, puede desprender los metales pesados que acumuló y ocurren daños ecológicos y para el humano. Muchas veces, para tratar de aliviar el problema de sargazo en la playa, este es retirado y puesto más tierra adentro, pero si no se hace adecuadamente, los lixiviados pueden contaminar el suelo, acuíferos de uso humano, al mar y a la biosfera. N espumígena, por su diminuto tamaño, no es considerada una fuerza de mayor cambio morfológico de sistemas litorales. Sin embargo, en las zonas donde produce toxinas, sí puede provocar daños a la biota costera. ¿Qué tanto sargazo se necesita para causar daño?
Bueno, depende, daño para qué o para quién. Por ejemplo, la cantidad de sargazo necesaria para erosionar una playa no tiene que ser igual a la necesaria para perjudicar a la salud humana o a praderas de pastos marinos o a sistemas coralinos o a equinodermos o al nécton, etc. Entonces, si se necesitara definir un umbral de la cantidad mínima de sargazo que resulta dañina, se tendría que definir en función del elemento más vulnerable del sistema costero en cuestión. Si el elemento más vulnerable son, por ejemplo, los pastos marinos, habría que determinar la cantidad de sargazo que comienza a dañarlos. También se podría construir un índice de daño por arribación de sargazo. Para ello, habría que considerar y cuantificar el daño a los distintos componentes del sistema costero. Así, un índice mayor indicaría una mayor variedad en los tipos de daño y una mayor severidad de los daños. Entonces, las zonas con los índices más elevados deberían de ser a las que se les dedique mayor esfuerzo de mitigación. Como propuesta de mitigación, se ha planteado aprovechar la capacidad de bioabsorción del sargazo para limpiar al medio acuático de metales pesados y posteriormente extraer dichos metales del sargazo para utilizarlos en distintas industrias. De esta manera, las especies tóxicas quedarían más tiempo en productos de utilidad para el humano y el sargazo ya limpio podría utilizarse para otras cosas, por ejemplo, ahora sí como alimento seguro. Este sería un manejo ideal de las arribaciones masivas, pero aún no se ha logrado en la práctica de gran escala. No se sabe bien la causa de la proliferación atípica del sargazo, pero se piensa que es multifactorial y que las actividades humanas a escala global juegan un papel muy importante. Por un lado, la quema de combustibles fósiles ha impulsado el cambio climático, el cual conlleva aumento del dióxido de carbono, acidificación oceánica, calentamiento global y cambios en la dinámica oceánica y atmosférica, entre muchos más. Por otro lado, la deforestación, así como la fijación artificial de nitrógeno y la extracción intensiva de fósforo para hacer fertilizantes, ha provocado un aumento desproporcionado de dichos nutrientes en el mar, habiendo una tendencia hacia la eutroficación. Es complicado predecir el futuro, pero debido a los desequilibrios que ya hemos causado y que seguimos causando, es probable que el sargazo continúe como un gran hábitat de la zona pelágica, pero como un gran problema para la zona costera.